Recuerden que estamos en las bienaventuranzas, estamos estudiando todo el libro del Evangelio de Mateo y vamos ahora a la siguiente bienaventuranza que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 7. Felices los misericordiosos, dichosos los misericordiosos. El domingo pasado el hermano Luis expuso el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora vamos con el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos la has dado para edificarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Y estamos aquí, Señor, suplicándote que a través de tu palabra nuestras mentes sean instruidas, nuestros corazones sean dirigidos, Señor. Estamos conscientes de la ignorancia en la que vivimos lejos de ti y de lo necesitados que estamos de tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia que está presente, por nuestros hermanos que están ausentes, Señor, oramos que ellos también puedan, Padre, a través de tu palabra y del estímulo mutuo entre nosotros como iglesia, fortalecer su fe y edificarse también. Que ninguno de los que hemos escuchado la predicación del Evangelio tenga tal corazón o tal actitud de incredulidad que apartándose de la fe, Señor, llegue a perder aquella herencia a la que hemos sido llamados, que tu palabra nos dice que todos los que hemos creído en Cristo podemos estar seguros en Él. Padre, estamos abiertos a tu palabra y pidiéndote que sea tu Espíritu quien nos enseñe a cada uno de nosotros. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos visto cómo cada una de estas bienaventuranzas que Jesús expresa suelen ser malinterpretadas o pueden ser malentendidas. A veces pensamos o entendemos que cada una de estas bienaventuranzas empieza con el hombre, pero como lo vimos al inicio y como el domingo pasado lo recordaba nuestro hermano Luis, la palabra bienaventurados a la luz del Antiguo Testamento nos recuerda que bienaventurados solamente es aquel que recibe la acción de Dios en su vida. Así que la dicha, la felicidad no surge en el hombre y no parte en el hombre, sino que es el resultado de la acción de Dios hacia su pueblo, hacia la iglesia. En esta siguiente bienaventuranza, los misericordiosos, es malentendida por dos razones principalmente. Primero, por el sentido de la palabra misericordia, por lo que la gente llega a entender por misericordia, y segundo, por la misma expresión de Jesucristo. Por ejemplo, cuando buscamos un significado para la palabra misericordia, si usted busca un significado, el significado para la palabra misericordia en cualquier diccionario que no sea un diccionario bíblico o teológico, usted va a encontrar definiciones como esta, y le voy a leer un par de definiciones que encontré en la internet sobre el tema de la misericordia o sobre la definición de la palabra misericordia. La misericordia, como la define un diccionario secular, es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. El diccionario sigue diciendo: la existencia de la vida después de la muerte, así como la misericordia y la caridad con el prójimo, son ideas que los egipcios concibieron ya antes de la redacción de los libros más antiguos de la Biblia. Y da un ejemplo de una frase común en el tiempo de los egipcios: un invierno sin misericordia. Quiero detenerme aquí. A la luz de esta definición y por el comentario que está haciendo el diccionario, el autor de esta definición, es que el ser humano es misericordioso por naturaleza.
Partiendo de esa definición, probablemente nosotros podemos considerarnos a nosotros mismos como misericordiosos. Si usted alguna vez le dio una moneda o un billete a una persona que está pidiendo, como comúnmente decimos, limosna. En una ocasión estábamos en un estacionamiento de un centro comercial y una de las personas que se iba en su coche le dio un billete de, si no me equivoco, de 100 pesos al acomodador, a la persona que acomoda los carros. Y tú puedes pensar, qué misericordioso, qué generoso, qué dadivoso. Si tomamos en cuenta solamente la definición secular de la palabra misericordioso, mis hermanos, todos nosotros seríamos misericordiosos. Hasta los asesinos son misericordiosos. Hasta las peores personas son misericordiosas porque en algún momento llegan a expresar dolor o llegan a expresar un sentimiento de compasión hacia una persona que está sufriendo. Otro diccionario define la misericordia como la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Y luego continúa en el comentario de la palabra misericordia. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad, cordis, corazón, y luego la terminación ia, que expresa dirección. Así que la misericordia sería inclinar el corazón hacia la necesidad de alguien más. Esas son definiciones seculares de la misericordia. Pero cuando nosotros hablamos de la misericordia desde el punto de vista bíblico, no nos podemos quedar con una definición secular, porque hay algo que debemos entender, y es que el hombre no entiende las cosas como Dios las ha dado a conocer. La misericordia no es sentir compasión por una persona que está sufriendo. Eso lo puede sentir cualquier persona. Ahora, ese es el primer error cuando tratamos de entender la palabra misericordia a la luz de una cultura que se cree a sí misma buena, porque el hombre en su propio pensamiento es bueno. Todos nosotros pensamos que somos buenas personas. En segundo lugar, partiendo de una definición incorrecta, llegamos a la conclusión que la misericordia es la base sobre la cual el hombre recibe misericordia. Es decir, si yo puedo ser una persona misericordiosa, Dios va a ser misericordioso conmigo. Hay una mala interpretación de las palabras de Jesucristo cuando Él expresa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pareciera que Jesús está diciendo, las buenas personas van a recibir cosas buenas de parte de Dios. Eso ha dado lugar a malas interpretaciones dentro del evangelicalismo como fuera de él. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, un comentarista que comenta el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la misericordia hace esta pregunta: ¿qué se necesita para ir al cielo? ¿Qué se necesita para ir al cielo? ¿Acaso rezar mucho? ¿No faltar a los mandamientos? Y luego continúa el comentario: pues resulta que no. Lo que Jesús nos pide es que seamos misericordiosos con Él, y lo somos si nos comportamos misericordiosos con los más necesitados. Si deseo, pues, ir al cielo, más me vale que comience a preocuparme efectivamente por los prójimos que necesitan de mí. Ese es un error no solamente de la Iglesia Católica, sino de muchos creyentes, de muchos dentro del evangelicalismo. Pensamos que la salvación comienza ¿dónde? En el ser humano. Si yo soy bueno, Dios va a ser bueno conmigo. Es decir, Dios reacciona a mis acciones. Dios responde a lo que yo hago. Como una frase muy común que suele escucharse demasiado: ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, tú empiezas y Dios va a hacer algo en favor tuyo. Mis hermanos, nos encontramos con una expresión de labios del Señor Jesucristo que, si no la entendemos, no solamente en el contexto del Evangelio de Mateo, sino a la luz de la historia de la redención en el Antiguo Testamento, vamos por nuestra propia naturaleza a malinterpretar la palabra de Dios, vamos a errar
en su interpretación, y vamos a terminar con un humanismo, es decir, vamos a terminar con buenos principios, con buenas cosas, pero apartados del Evangelio. Una conclusión simplista de esta declaración de Jesucristo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, sería: hermanos, propongámonos a ser buenas personas, ayudar a los necesitados, a socorrer a la gente que está padeciendo necesidad. Piensa en el huérfano, piensa en la viuda, piensa en el extranjero, en el migrante, piensa en la persona que pide limosna en el parque, piensa en todas esas personas que necesitan de tu ayuda y haz algo en favor de esas personas. Eso es bueno, pero eso no es el Evangelio. Eso lo hace cualquier persona, creyentes y no creyentes, pero eso ni tiene que ver con la misericordia bíblica ni es lo que demanda el Evangelio. Entender la misericordia, para entender con claridad la misericordia, no podemos partir de nosotros, porque el hombre siempre es bueno en su propia opinión. El hombre siempre es sabio en su propia opinión. Siendo sinceros, si le pidiera que usted hiciera una lista de las cosas buenas que hizo en esta semana, tendríamos muchas, de las cuales podemos sentirnos orgullosos y podemos decir: he sido una persona misericordiosa. En el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre las obras de misericordia que se requiere del católico, tiene que ver con dos: las espirituales y las corporales. Las espirituales son enseñar al que no sabe, es decir, si tú tomas por ejemplo, a un niño que no sabe escribir y lo enseñas a escribir, tú estás haciendo una obra de misericordia. Enseñar a los que no saben, dar un buen consejo, al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, soportar las flaquezas del prójimo, orar por vivos y muertos. Y las obras de misericordia corporales, según el Catecismo Católico, son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, socorrer al cautivo, enterrar a los muertos. Por cierto, la última obra de misericordia, si no me equivoco, fue añadida por ahí del siglo XVI, principalmente cuando la Iglesia Católica solía dejar sin sepultura a los que consideraban herejes. Por ejemplo, todos los prerreformadores, todos los que se opusieron a la enseñanza de la Iglesia Católica en Inglaterra, en Francia, lo que conocemos como la prerreforma, y que fueron castigados por la Iglesia Católica, morían a veces quemados, ahorcados o torturados, y se les impedía la sepultura porque se consideraban herejes y se pedía como parte del castigo que fueran exhibidos de esa manera. Después la Iglesia Católica cambió y por lo menos enseñó que una obra de misericordia sería enterrar también a los herejes. ¿Qué es la misericordia? A la luz de la revelación humana, usted es misericordioso, yo soy misericordioso. Vemos un perrito en la calle y decimos: pobrecito, nos lo llevamos a la casa. ¡Qué misericordiosos! Hermanos, la misericordia no tiene que ver con sentimentalismos. La misericordia no tiene que ver con una acción del corazón humano. La misericordia no tiene que ver con lo que nosotros hacemos en beneficio de otras personas. La misericordia, para que la podamos entender, tiene que partir de la Escritura para que sepamos qué es ser misericordioso. En otras ocasiones vemos la misericordia como una debilidad. Por ejemplo, un padre que no se atreve a darle una nalgada a su hijo, a corregirlo físicamente, el padre dice: es que yo soy muy misericordioso y tengo un corazón muy bondadoso. Eso no es misericordia, la debilidad no es misericordia. Eso no tiene que ver con la misericordia. ¿Qué es entonces misericordia? En el profeta Miqueas, en el profeta Oseas, usted va a encontrar declaraciones, exigencias de Dios al pueblo del pacto. Por ejemplo, en Oseas, y más adelante vamos a ir a la cita, el Señor le dice a la nación de Israel a través del profeta: misericordia quiero y no sacrificios. Y en Miqueas le dice: el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué demanda el Señor de ti? Y entre las cosas que demanda es amar misericordia.
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es entonces la misericordia? La misericordia, hermanos, para que podamos entenderla, debemos reconocer primero algo. La palabra misericordia es la esencia o es el espíritu de la ley, de la revelación de la palabra de Dios. Recuerde que entendemos la palabra ley como toda la revelación de Dios. La palabra ley no solamente significa algo que restringe, sino la ley es instructiva, es esencialmente instructiva. La ley del Señor instruye, no solamente restringe. La palabra misericordia es traducida de dos términos, del hebreo gesed y del griego eleos. Y aquí es donde encontramos el significado principal de la palabra misericordia. La palabra misericordia lleva la idea de, escuche usted, de piedad, de compasión, de amabilidad y de fidelidad. La palabra gesed en hebreo es mucho más amplia que nuestra corta palabra misericordia, porque en nuestro idioma, misericordioso es alguien que le hace bien a una persona. Yo quiero que entienda esto. Misericordia en hebreo significa piedad, compasión, bondad, lealtad, fidelidad. Ahora, yo le puedo, en mi propia concepción de misericordia, yo le puedo hacer bien a una persona que no conozco, pero yo no le soy leal a ella. No sé si me está entendiendo. A lo mejor le doy de comer a una persona que vive en la calle, pero yo no entiendo ese acto de misericordia, ni él ni yo la entendemos como un acto de lealtad o de compromiso. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, te ayudé hoy, pero ni tú estás obligado a hacer algo por mí, ni yo estoy obligado a seguirlo haciendo por ti. Solamente entendemos la misericordia como actos esporádicos de bondad en favor del prójimo, pero el prójimo no se ve obligado a la persona que le está ofreciendo la misericordia, ni la persona que ofrece la misericordia se ve obligada a continuar con esas acciones hacia la persona que está recibiendo la acción misericordiosa o la acción de bondad. El hebreo entonces nos hace más amplio el panorama. La palabra gesed es entonces piedad, compasión, amabilidad, fidelidad. Es curioso, hermanos, que la Septuaginta, la traducción del hebreo en griego del Antiguo Testamento, traduce la palabra gesed, misericordia, con otra palabra que probablemente usted y yo pensamos, ¿y eso qué tiene que ver? La palabra que a veces traduce es la palabra justicia, dikaiosune, justicia. Por eso le decía, la misericordia es el espíritu de la ley. Nadie puede ser realmente misericordioso si no conoce la ley del Señor. En otras palabras, ser misericordioso es igual a ser fiel. Fidelidad y misericordia. Por ejemplo, una persona puede hacer un acto de bondad hacia otra persona, pero si le preguntáramos a esa persona, ¿con base en qué mandamiento estás haciendo ese acto? Mire, le voy a poner un ejemplo. Supongamos, alguien dice, vamos a llevarles el evangelio a los presos, la gente que está en la cárcel. Y preguntamos, ¿con base en qué mandamiento quieres hacer ese bien a los que están presos? Alguien podrá decir, bueno, es que Jesús dijo, porque estuve preso y no me visitaste. Y vemos en eso un acto de misericordia. Ahora, ¿se refiere Jesús a eso? ¿Está diciendo que los criminales, que Jesús se encarna en los criminales, por ejemplo? ¿Que Jesús se encarna en los ladrones que están en la cárcel? Jesús está hablando de sus discípulos que por causa del evangelio cayeron presos y la iglesia que estaba libre tenía el deber y la obligación de visitar y sostener a los presos por causa del evangelio.
Es decir, yo como un buen cristiano, pero ignorante de la palabra de Dios, puedo ir a la cárcel y predicar el evangelio al asesino, al secuestrador, al ladrón. Bueno, eso es bueno, ojalá y se arrepienta, pero eso no es un acto de misericordia. Porque ellos están ahí por causa de sus propios delitos y pecados. ¿Sí me están entendiendo? Un acto de misericordia es cuando yo voy a preocuparme por un hermano que por la causa del evangelio cayó preso. Que por predicar el evangelio cayó preso y yo tengo que ocuparme de sus necesidades, tengo que consolar, tengo que alentar, tengo que ver por él. A eso se está refiriendo Jesucristo. ¿Se da cuenta que a nuestro propio punto de vista podemos ser misericordiosos o inmisericordios? Hay esas iglesias que no se preocupan por llevar el evangelio a los presos. ¡Qué malas iglesias son! ¿Con base en qué se hacen esas declaraciones? ¿En el sentimentalismo? ¿En el humanismo? No sé si me está entendiendo. Solamente a la luz de la palabra de Dios es que podemos entender la misericordia y ser personas realmente misericordiosas. De lo contrario, seremos sentimentales, seremos débiles, miedosas y pensaremos que estamos siendo personas misericordiosas. Por ejemplo, la Escritura nos enseña en Romanos capítulo 13, en Génesis capítulo 6, a lo largo en las mismas, en Éxodo, en Deuteronomio, donde se dan las leyes. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que el gobierno debe aplicar la pena de muerte a aquellos que matan a otro ser humano, a aquellos que secuestran a otro ser humano, porque el hombre a imagen y semejanza de Dios fue creado. Y luego pensamos que es ser muy misericordiosos cuando la iglesia dice, no, que no haya pena de muerte ni en nuestro país ni en ningún otro país. Hay que ser misericordiosos. ¿Con base en qué? ¿En nuestro propio sentimentalismo? ¿Sabe qué estamos diciendo? Somos más misericordiosos de lo que Dios puede ser. Cuando decimos que no maten al asesino, que no se le aplique la pena de muerte al asesino, somos más misericordiosos. Decimos, Dios no es tan misericordioso como nosotros lo somos. Ahora, ninguno de nosotros debería sentir deleite en la muerte de un pecador. Ninguno de nosotros debería sentir deleite en la muerte de un pecador, sea cual sea su pecado. Pero no estoy hablando de sentimentalismo. Quiero llevarle a entender que la misericordia no tiene nada que ver con el sentimentalismo, que profesamos, con el que actuamos muchas veces, con la debilidad de nuestro carácter, con la que muchas veces actuamos, no tiene nada que ver con eso. Por eso es preciso que el pueblo del pacto conozca lo que significa la palabra misericordia a la luz no del sentimiento humano, sino a la luz de la palabra de Dios. Lo que Dios ha revelado que es misericordia, eso sin duda alguna es misericordia. Lo que el hombre dice que es misericordia, no puede serlo. Porque Dios es el autor de todas las cosas buenas, de todas las cosas nuevas. Entendemos entonces, hermanos, que la misericordia es la esencia de la ley. Ese es un primer punto. Usted y yo no podemos ser misericordiosos aparte de la palabra de Dios, aparte de lo que Dios ha revelado. No puede haber misericordia en ninguna persona que desconoce la palabra de Dios. No puede haber misericordia en ninguna persona que no conoce la palabra de Dios. A eso se le puede llamar emoción, se le puede llamar romanticismo, se le puede llamar cariño, sentimentalismo, como usted quiera, menos misericordia. Si una persona se considera a sí misma buena, pero desconoce la palabra de Dios, no es misericordiosa, no es bondadosa, no es buena. No puede serlo. Porque la misericordia es el fruto del conocimiento de la palabra de Dios. Mire, vayamos allá al libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 6. Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Y capítulo 12, versos 1 al 8. Oseas, capítulo 6, verso 6. Mateo, capítulo 9, verso 9 al 13. Y capítulo 12, versos 1 al 8.
Gracias. Ahora observe usted, una de las características del lenguaje hebreo es que era líneas paralelas. O sea, una línea era explicada con la siguiente: misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, las dos líneas nos dicen exactamente lo mismo. ¿Qué es la misericordia? Conocimiento de Dios. Observa usted esto. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, ¿cómo una persona puede ser misericordiosa? En la medida que conoce a Dios. El Señor se estaba oponiendo a la práctica religiosa de un pueblo que le gustaba la parafernalia, le gustaba el holocausto, le gustaba el culto, le gustaba el ritualismo, pero no conocía a Dios. ¿Y cuál es la manera de conocer a Dios? A través de la palabra que Él ha dado como su revelación. Es decir, le gustaba el culto, le gustaba el acto religioso, pero no les gustaba meditar en la ley de Dios. Ahora, si no meditaban en la ley de Dios, no conocían a Dios. Y si no conocían a Dios, no eran misericordiosos. Entonces yo podemos ser muy religiosos, sabernos los cantos, nos puede gustar cantar, pero si usted y yo desconocemos la palabra de Dios, hay ausencia de misericordia en nosotros. Observe usted cómo en cada demanda, sobre todo si usted lee la carta que escribe el apóstol Juan, la primera carta, en cada demanda que hace el apóstol Juan hay un fundamento. En cada demanda social, en cada requisito a hacer bien al prójimo hay un fundamento en la palabra de Dios. Es decir, debes hacer esto en favor de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la ley nos enseña a hacer eso. Ahora, quiero mostrarle también cómo hay un diferente concepto en la mente judía sobre la ley de Dios y el concepto que nosotros tenemos sobre las leyes. Para nosotros la ley suele ser fría, burocrática, seca. Usted se encuentra con una persona y le dice: es que la ley dice esto y la ley se aplica. ¿No es cierto? En el caso de nosotros como cristianos debemos ver la ley no como algo frío, sino como la manera de expresar el verdadero amor. No puedes expresar amor si no conoces la ley de Dios. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13 y luego capítulo 12, versículos 1 al 8 son lecturas algo largas, pero quiero que las hagamos para entender el contexto. Si alguien tiene la cita, puede hacer la lectura de manera fuerte, que todos lo oigamos. Observe usted lo que está haciendo el Señor. Observe usted, quiero que hagamos la siguiente lectura porque hay algo que Jesús nos está enseñando en estas palabras. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8.
Gracias. El comentarista Russ Downey sobre este pasaje escribe lo siguiente: Gesed o misericordia es básica a todos los pactos humanos y divinos porque es pactual, es decir, la misericordia es parte del pacto. La misericordia no es antinominiana, es una palabra extraña, antinominiana. Bueno, la palabra antinominiana significa contra la ley, anti, contra y nomos ley. La misericordia no es antinominiana, no se ejecuta contra la ley, es un aspecto de compromiso legal. Quiero que reflexionemos en esto. Jesús está sentado a la mesa, ¿quiénes lo están rodeando? Publicanos y pecadores. ¿Quiénes son esos publicanos y esos pecadores? Es decir, ¿cuál es su origen? ¿Ellos son griegos? ¿Ellos son chinos? ¿Ellos son norteamericanos? Ellos son judíos. Ellos son judíos. Ahora, los fariseos comienzan a criticar a Jesús. Quizá él no sabe quién es la gente que lo está rodeando. Si él fuera un buen maestro, se daría cuenta del tipo de gente que está alrededor de él, se levantaría y se iría, o les diría, levántense y váyanse, pecadores. Pero recuerde, la misericordia no es antinominiana, es decir, no está en contra de la ley. Jesucristo les dice, ¿cómo? ¿No saben ustedes que el enfermo es el que tiene necesidad del médico, el sano no? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, ¿por qué estoy sentado a la mesa con pecadores? Porque estos pecadores son hijos de Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham de salvar a su descendencia. La razón por la que estoy sentado en medio de ellos es para extender una misericordia que Dios prometió a Abraham. ¿Se da cuenta de eso? Jesús estaba cumpliendo ¿con qué? Con la ley. Esto no es sentimentalismo. Esto no es que Jesús, desde luego Jesús era una buena persona, pero era más que una buena persona, es el Hijo de Dios en la carne. Pero me refiero a que no solamente es una buena persona que dice, bueno, esta gente la están discriminando. Él actúa de acuerdo o con base en un pacto, porque la misericordia es pactual. La misericordia está basada en el pacto. Jesús va a actuar con base en aquello que Dios ha prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él llega a un pueblo que necesita la fidelidad de Dios, un pueblo que se ha apartado de Dios, un pueblo que se ha alejado de Dios y que necesita la fidelidad de Dios si es que ese pueblo va a ser salvo. Necesita de las misericordias de Dios. Si es que ese pueblo ha de ser salvo. ¿Recuerda usted la otra ocasión en el que la mujer cananea le dice a Jesucristo, ten piedad, ten misericordia? Ahora, ¿qué le dice Jesucristo a la petición de ten misericordia? ¿Cómo puedo yo tener misericordia de ti si tú no eres hija del pacto? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dice, no pueden los perros comer de la mesa de sus señores. Es decir, ¿cómo puedo yo expresarte misericordia a ti? Una lealtad que Dios no te ha concedido. No sé si me está entendiendo. Tú no eres hija del pacto, tú no eres descendiente de Abraham, tú no eres descendiente de los patriarcas. ¿Qué misericordia me pides? Y ahí está la súplica de la mujer, pero aún los perros comen de las migajas de la mesa de sus señores. Es cierto, yo estoy fuera de los pactos y de las promesas. No te pido más que migajas. No puedes ser fiel a mí porque yo no estoy dentro del pacto. No sé si me esté usted entendiendo. Pero vemos que la misericordia, mis amados hermanos, es esencialmente el espíritu de la ley. Dios le dio la ley al pueblo de Israel con dos propósitos. Número uno, que Israel conociera las misericordias de Dios, pero que Israel supiera responder a las misericordias de Dios en la relación con el pueblo. Por eso es que la misericordia no es una acción humana, no es mi sentimiento. Ahora, no estoy diciendo
Probablemente usted esté pensando, ¿es entonces malo que yo le ayude a una persona que no es de la iglesia y que necesita algo? No, no estoy diciendo que no le ayude, pero quiero que usted entienda que la misericordia va más allá de hacer favores o buenas obras a personas que no son parte del pueblo de Dios. Porque la misericordia es algo más que suplir una necesidad. Recuerde, la palabra misericordia es compasión, es piedad, es amabilidad, es lealtad, es fidelidad. Eso implica, mis amados hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los misericordiosos, en pocas palabras está diciendo, bienaventurados los que conocen a Dios, es decir, los que conocen la ley, porque ellos son misericordiosos porque han alcanzado misericordia. No está diciendo bienaventuradas las buenas personas. No está diciendo bienaventurados todos ustedes que son muy buena gente. Está diciendo bienaventurados los que conocen el pacto. Los que conocen a Dios. Bienaventurados ustedes. No los griegos, no los romanos. Ellos, recuerde lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, están lejos de Dios y sin esperanza, ajenos a los pactos y a las promesas. Por eso le decía hace rato cuando terminábamos el último canto, realmente la misericordia de Dios es tan grande que nosotros, siendo ajenos a los pactos, fuimos acercados por la fe en Jesucristo. De otro modo, ¿cómo habríamos alcanzado misericordia? Si Dios no le prometió misericordia al pueblo mexicano. ¿Cómo habríamos alcanzado misericordia? Solamente a través de Jesucristo. De ahí la grandeza de la salvación, el misterio de la salvación, que estando fuera fuimos hechos cercanos por la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta que la misericordia de Dios no es arbitraria? Su misericordia es la expresión de que Él tiene un compromiso o un pacto con aquellos que Él ha decidido pactar. Por eso hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quienes se les dan las promesas, como dice el libro de Génesis. Por eso hablamos de Jesucristo como el heredero de todas las promesas y aquel que extendió esas promesas a nosotros, los que estábamos lejos por la fe en Jesucristo, ahora hemos sido acercados y ahora podemos decir, dichosos nosotros que hemos alcanzado misericordia. Dichosos. La misericordia, continúa el comentarista, es un aspecto de un compromiso legal. Al decir esto, se acusa al hombre moderno como un ser frío y que no ama. Tal visión de la ley es intensamente antibíblica y profundamente moderna. Para nosotros, la ley es fría e impersonal y un estado hambriento de poder. Quiere decir impuestos, opresión y pesadillas burocráticas. En términos de la Escritura, esto no es así. Solamente para el impío, aquellos en rebelión contra Dios y con la ley como una sentencia en su contra, la ley es un factor hostil. Para la Escritura, la ley es Torá, es decir, instrucción. La instrucción de Dios es la marca de un pacto, de una relación de amor. La ley tiene referencia a Dios y a la familia, a los amigos, a los familiares, a los hermanos creyentes. Es un aspecto de lo que liga nuestros corazones en amor. En otras palabras, la iglesia necesita de la ley para aprender a amar. La iglesia no ve la ley de Dios, la instrucción, la palabra de Dios no la vemos como algo frío. La Biblia no dice que, por ejemplo, disciplinemos a aquellos que no andan de acuerdo a la verdad con el propósito de ser fríos y duros con ellos, sino de mostrar amor por sus almas. Que ellos se arrepientan y vuelvan a la verdad. La ley no dice que debemos separar, la Escritura no nos dice solamente que debemos separar a todo aquel que llamándose hermano ande desordenadamente solamente porque debemos ser gente fría y dura, sino porque debemos decirle a ese hermano que se llama hermano y que vive una vida desordenada, Dios nos ha llamado a la santidad y te amamos tanto como para permitirte que vivas de otra manera diferente a la cual has sido llamado. La ley es la expresión del amor, no la ausencia del amor.
Hermanos, es imposible que usted y yo nos consideremos misericordiosos si no conocemos la palabra de Dios. La ley nos enseña a ser misericordiosos. Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 19. Dice, por ejemplo, verso 1, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos porque yo soy santo. Verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre y guardaréis mis reposos, yo el Señor vuestro Dios. Verso, por ejemplo, 9. Al cegar la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero, yo el Señor vuestro Dios. ¿Qué está haciendo Dios con estas instrucciones? Enseñándolos a ser misericordiosos, enseñándolos a preocuparse por las necesidades del pueblo, por las necesidades del pueblo. La Escritura nos enseña a preocuparnos. Mire, el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, dice que debemos buscar hacer bien a todos, pero luego aclara mayormente ¿a quiénes? A los de la familia. Hermanos, si nosotros no entendemos la ley de Dios, es imposible que amemos, y si no amamos, no somos misericordiosos. La ley de Dios, el conocimiento de Dios nos enseña a ser misericordiosos. Ayer escuchaba al pastor Sugel Michelén decir algo que se me quedó muy grabado. Él decía, en una pregunta que hacía, no recuerdo cuál era la pregunta, pero él decía, ¿cuántas veces los hermanos, cuando ven algún problema en la iglesia, ellos se aíslan de la iglesia, dejan de ir a la iglesia? Dejan de ir a la iglesia porque pueden pensar, el pastor no hace nada o nadie dice nada. Pero ¿saben, mis hermanos? Si realmente conociéramos la ley de Dios, no nos aislaríamos de la iglesia, sabríamos hacer misericordia en el pueblo. ¿Por qué nos aislamos de la iglesia? Porque no somos misericordiosos. ¿Por qué nos vamos de la iglesia? Porque no somos misericordiosos. ¿Por qué somos indiferentes a veces a los problemas de la iglesia? Porque no somos misericordiosos, esa es la verdad. El pueblo del pacto es misericordioso porque tiene un compromiso con Dios. Es decir, Dios quiso hacer misericordia con un pueblo, le mostró su ley, pero esa ley obliga al pueblo que ha recibido misericordia a hacer misericordia. ¿Dónde? Con el pueblo. ¿Dónde deberían de ser misericordiosos los judíos? Con el pueblo judío. Ahora, es fácil, hermanos, hacer algún bien a una persona que no me conoce, a una persona, veo que anda caminando, anda vendiendo, y le digo, hace mucho calor, te ofrezco un vaso de agua. Muchas gracias, qué rica está esta agua, qué bueno. La persona se va y ya. Ahora, yo me puedo sentir muy bien. Pero ¿es eso únicamente lo que exige la misericordia? La misericordia que Dios hizo en favor nuestro no solamente fue darnos algo que necesitamos, fue salvarnos y llamarnos a un perfeccionamiento. Así que el ejercicio de la misericordia en la iglesia implica hacer el bien al prójimo. No solamente satisfacer una necesidad que probablemente sea importante y que tengamos que satisfacerla, sino alentarlo en su fe, confirmarlo, hacerlo firme, sólido en su fe. Eso es un acto de misericordia. Que a través de una bondad material, la vida de la persona pueda ser afianzada en el conocimiento de la palabra de Dios, que conozca mejor a Dios a través de nuestra acción. Eso sería un acto de misericordia. Eso es misericordia. Qué fácil es hacer buenas cosas con personas que usted y yo nunca más nos vamos a volver a topar. Yo me siento bien cada vez que le doy
una moneda de grandecita, un limpiaparabrisas, me siento bien. Pero eso no significa necesariamente que me estoy involucrando con las necesidades de mi pueblo, del pueblo del pacto. ¿Sí me está entendiendo? Eso no significa necesariamente que me estoy preocupando por las necesidades del pueblo del pacto al que yo he sido llamado a expresar misericordia, donde la doy y donde también la recibo. Por eso el señalamiento de estas definiciones bíblicas, teológicas de la palabra misericordia, la misericordia es pactual. Ahora, un comentarista sobre el estudio de la palabra misericordia dice que la misericordia, ese sentido de la misericordia pactual a lo largo de la Biblia se ve expresada en 6 tipos de relaciones: familiares, de sangre o matrimonio, por tribu o clan, anfitrión e invitado, aliados y sus parientes, amigos, gobernador y súbdito, aquellos que brindan ayuda y las personas a quienes la ayudan se ponen bajo la obligación. Es decir, la misericordia no es algo espontáneo, es algo que sabemos. El ser salvo me obliga a ser misericordioso con un pueblo, no es algo que me surge espontáneamente. ¿Sí me está entendiendo? La misericordia es el resultado de conocer la ley de Dios. Por ejemplo, dice este escritor, la misericordia a lo largo de la Biblia la vemos expresadas en algunas relaciones. Por ejemplo, el matrimonio. Yo, en primer lugar, soy llamado a ser misericordioso. ¿Dónde? En mi matrimonio. Por eso es que el matrimonio es una de esas expresiones nobles que tenemos nosotros los cristianos, porque expresamos lo que Cristo hizo con la iglesia. Él se comprometió con un pueblo para ser misericordioso con ese pueblo. Ahora, cuando yo como esposo me comprometo con mi esposa, estoy comprometiéndome a ser bondadoso, estoy comprometiéndome a ser amable, comprometiéndome a ser leal a ella, porque lo que voy a expresarle a ella tan solo es el resultado de lo que yo mismo he recibido al ser parte del pueblo por la fe en Jesucristo. Eso significa que no puedo ser leal a todas las mujeres, ¿sí me está entendiendo? Sino leal a una sola mujer. Eso significa que no puedo ser bondadoso con todas las mujeres, que debo ser bondadoso solamente con una mujer. Ahora, nadie me puede reclamar a mí o reprochar a mí y decirme, oye, ¿y por qué usted no es bondadoso con la vecina que a lo mejor ha padecido necesidad económica, y por qué usted no hace nada por ella? Porque el pacto yo lo hice con mi esposa y con ella debe ser la misericordia que debo expresar. No sé si me está entendiendo. La misericordia se expresa en relaciones familiares, es decir, como padres hacia nuestros hijos nos comprometemos por causa de un pacto a ser leales a nuestros hijos y nuestros hijos a ser leales a nosotros. Por eso es que en algunas ocasiones yo les he dicho, a veces les he reprochado a mis hijos, en algún momento les he reprochado con estas palabras: no puede ser que ustedes escuchen más la voz de una persona que no es su padre que la voz de sus propios padres. Porque ustedes no tienen un compromiso a ser leales a otra gente, tienen un compromiso a ser leales a nosotros como padres. La misericordia es el resultado del conocimiento de la ley de Dios. La ley nos obliga. Así que en ese sentido, mis amados hermanos, la ley nos obliga a amarnos. Y digo la palabra obligación no como algo frío. Si Dios ha querido amarnos a nosotros, eso nos obliga a amarnos entre nosotros. Si tú has recibido la misericordia de Dios, debes expresarla ¿dónde? En la iglesia. En la familia primero, porque es la familia del pacto, pero la iglesia, porque la iglesia es el pueblo del pacto. ¿Se da cuenta cómo hoy el concepto de iglesia está demasiado devaluado? Hoy pensamos que ser iglesia o una iglesia es el lugar donde se reúne la gente sin compromiso.
Eso no es iglesia. Nunca fue el ideal de Dios que su pueblo actuara de esa manera. El ideal de Dios siempre ha sido que el pueblo estuviera unido por su ley, todos preocupándose los unos por los otros. Por eso le repito, usted puede pensar que es una persona misericordiosa porque recogió a un gatito abandonado, pero si usted no hace nada en favor de la iglesia, no es misericordioso. Si no hace nada por el pueblo al cual ha sido unido por la fe en Jesucristo, si no conoce la ley de Dios para decir de qué manera puedo amar a este pueblo al que he sido unido por la fe en Jesucristo, si usted no busca medios, formas de trabajar en favor del pueblo al cual ha sido unido por la fe en Jesucristo, no hay misericordia. No nos reunimos solamente para cantar, sino para aprender a vivir en comunidad, que esa es la parte más difícil de ser iglesia en este tiempo, vivir en comunidad. Tener una estrecha relación entre nosotros es la parte más difícil como iglesia en la actualidad. Cuando Jesús le dice a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, los está llamando a la realidad de que ellos entiendan de que la misericordia siempre será la expresión de la ley. Ellos eran maestros de la ley y se habían olvidado que la ley tenía un propósito, ser misericordiosos para con los más débiles. Ser compasivos para con aquellos que han sido llamados por el Señor, pero que no están viviendo de acuerdo. Obviamente, la compasión, recuerden, no implica debilidad. Muchas veces la disciplina es una expresión de la misericordia de Dios. Misericordia quiero, dice el Señor Jesucristo, y no sacrificio. Y en su bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está entonces diciendo Jesucristo, bienaventurados aquellos que conocen a Dios, que conocen su ley, porque ellos han recibido misericordia, pueden dar misericordia y al final recibirán misericordia. ¿Nota usted nuevamente que la misericordia no empieza en el hombre? Empieza en Dios y termina en Dios. Si Él nos ha llamado a la salvación, nos ha llamado a experimentar una misericordia que no merecemos. Hermanos, no seamos sentimentalistas, seamos misericordiosos. Busquemos el bien de nuestro prójimo. Veamos que la misericordia nos obliga con nuestros hermanos. Nos llama a amarlos, a buscar su bien, a procurar el beneficio de ellos. Oremos por la gente que no es creyente. Pero la misericordia de Dios no llegará a esa gente a menos que ellos crean en Cristo, sean unidos a Cristo, entonces recibirán sus misericordias. Misericordia. Recuerde, la misericordia, los reformadores hablaban de la gracia común, como aquellas obras que Dios hace en favor de todo el mundo, creyentes y no creyentes. Pero las misericordias solo le pertenecen al pueblo de Dios. Solamente son del pueblo de Dios. Y por esa gracia infinita usted y yo hemos sido receptores de misericordias que fuera de Cristo nunca alcanzaremos. Las misericordias hechas a David, dice la Escritura, la promesa de redención, de salvación de un pueblo santo. Así que el único pueblo que realmente puede ser misericordioso es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, establecida en todo el mundo y edificada en la fe, es el único pueblo que puede ser realmente misericordioso. Aprendamos a ser misericordiosos, porque para eso hemos sido llamados. Incline su rostro y vamos a terminar con una oración.